Aquí estamos en desafío, muy contento, muy honrado, con dos grandes amigos, dos personas que han hecho aporte extraordinario a la paz, a la tranquilidad y como consecuencia también el desarrollo y la democracia dominicana. Están aquí con nosotros en desafío, aquí a mi derecha, inmediatamente, el mayor general retirado, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de la policía, entre tantas funciones que ocupó dentro de ese cuerpo, ingeniero civil y un hombre siempre estudiado con más profesiones. Está entonces aquí al frente mío el mayor general también retirado, Rolando Rosado Mateo, como ustedes saben, una persona muy destacada en las diversas funciones que tuvo, pero fundamentalmente como presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, donde todo el mundo recuerda su labor que hizo positiva para el país. Ambos digo que son amigos porque primero le admiro su trabajo que hicieron, pero segundo, en el caso mío en particular, tengo vínculos de cercanía con el general Guzmán Fermín, con su padre, que honró la provincia de Piña, ayudando al crecimiento de una buena agricultura, y que lo hizo después de haber sido jefe de la policía, que nadie se va para allá. Sí. Eso para nosotros, el PRD Piña, fue una gran honra, y para el país, porque demostró ser un hombre trabajador. Y como hablábamos, un hombre amante de lo que es el medio ambiente y los recursos naturales, como fue durante 6 años director de Foresta. Y en el caso general también, tengo que decir que somos vecinos de la Master Farms, lo que nos gusta el Chen. Claro, y con Chivo. Y con Chivo. Entonces, ambos generales, quiero decir también que en sus funciones contribuyeron mucho, sobre todo a la juventud. Tengo fotos que las mostraré en el programa, el general aquí entregándole a los niños juguetes, buscando en cierta medida el acercamiento de la policía con la población, contribuyendo, buscando que los problemas no lleguen entonces a la violencia. Y en el caso general, logramos hacer actividades educativas en varios municipios, recuerdo Valle, Comendador, a los fines de que la juventud y nuestra gente conociera el mal que significa la droga, el daño que hace, de manera que se alejaran de ese vicio. De manera que me siento contento con ustedes aquí y tienen la palabra, un saludo. Y muchísimas gracias, don Adriano, por su invitación, nos honra. Y estamos aquí dispuestos a aceptar los desafíos. Gracias. Desafíos. Muy bien, muy bien. Placer, don Adriano, muchas gracias por su invitación. Y yo le agregaría a su desafío temas de mucha actualidad ahora mismo, ¿verdad? Sí, que tenemos, sí. Bueno, vamos a comenzar porque, como ustedes son dos personas de alma tomar, nunca han rehuido a su responsabilidad. Y quizás eso es parte del éxito de ustedes también, de que han tomado siempre la decisión que les corresponde. Ha habido como un brote de violencia, ¿no?, últimamente, y ha alarmado mucho a la población, puesto que se entendía como que no se creía que se iba a surgir. Y me gustaría saber el parecer de ustedes, en este caso que hemos visto el asesinato del teniente de la Marina, de la Núñez. Bueno, hemos visto muchos casos que se han dado, e incluso se hablan de que dentro de los desaparecidos hay una gran cantidad que son secuestrados, que no son desaparecidos, que tenían problemas en la mente, que se fueron, sino que son secuestros. Esa es la información que hay y que salen de la misma policía que le llegan a uno. Sí. Bien, yo quisiera empezar con decir que la ola de violencia y de criminalidad que abate la República Dominicana hoy en día se debe a muchos factores que sería bueno analizar en el transcurso de la entrevista. No obstante, era de esperar de que hubiera un incremento del delito, Sí. luego de que se diera por terminado el toque de queda. Yo diría que lamentablemente hubo una falta de planificación, porque yo aconsejaba en mis Twitter, Sí. en mis escritos, en el Listín Diario, de que la policía tenía que tener un plan de contingencia ya diseñado para cuando pasara la pandemia o pasara el toque de queda, enfrentar esta ola de criminalidad que iba a resurgir porque ya había una crisis económica, un pueblo encerrado, y por otro lado que la reducción
y no estoy dudando de los números que dice el señor director general de la policía, un gran oficial, yo en lo personal no lo conozco, pero le tengo mucha confianza en su desempeño por su hoja de servicio, dijo que ha bajado un 24%. Pero hay que ver por qué las razones de esa reducción. Si es por una política de prevención efectiva o es por efecto de la pandemia y del toque de queda. Yo diría que fue producto de esa reducción del toque de queda, porque ya no había a quien asaltar en las calles, ni negocios también a quien robar, ni mucho menos ni cometer delitos. Por lo tanto, había que prepararse para esto. Ahora, lo que ha fallado en la institución, yo eximo de gran parte de culpa a la policía y a su señor director general. Porque lo que le falta a la institución es una verdadera política y acción del sistema de seguridad nacional preventivo. Y la policía ahora mismo no puede hacer la ejecución preventiva como antes, porque se lo han pasado al 911 y el general Rosado me gustaría que lo explicara más adelante. En otro sentido, lo que más alarma a la población, ya con esto concluyo esta parte, y dice por ahí que hay falta de autoridad, pero nunca falta la autoridad, eso es falso. La autoridad siempre existe. Lo que pasa es que hay una diferencia. Cuando la autoridad legal y constitucional falta, ese vacío lo ocupa la otra autoridad, que es una delincuencial. Ahora mismo, a falta de un patrullaje preventivo en la calle, ¿quiénes son los que patrullan? ¿Y por la autoridad? La delincuencia. Como no hay patrullaje de vehículos preventivos, lo tiene el 911, los delincuentes son los que patrullan, imponen su ley, imponen su autoridad, de manera que someten entonces a la sociedad al terror, al temor, cuando ocurren el tipo de vacío de autoridad. Es que, don Adriano, amable televidentes, cuando en agosto del año 2020, tal y como lo señala muy bien, con mucha propiedad el comandante Guzmán, asumen estas nuevas autoridades, el gobierno, el director de seguridad, la Policía Nacional, ellos encuentran represado la criminalidad, contenida la criminalidad y la delincuencia en razón de que estábamos en un estado de emergencia como consecuencia de la pandemia. Entonces, la población está confinada en su casa y obviamente la delincuencia también, pero esa delincuencia estaba ahí. ¿Y en dónde estaba cuando el gobierno recibe, cuando inicia la pandemia, en dónde estaban los niveles de delincuencia? Era en el 2020, conforme a la encuesta Gallup, en el pasado gobierno, estamos hablando de febrero del 2020, estamos hablando de la primera preocupación de la población, era la delincuencia. Antes de asumir el presente gobierno, el presente director de la Policía Nacional, llega la pandemia, esa delincuencia se contiene por el estado de emergencia, todo el mundo confinado en su casa, ¿verdad? Entonces, obviamente que tienen que bajar, tal y como explica el comandante Juan, pero esa realidad está latente ahí, o sea, ellos están represados, es como los caballos en el hipódromo, están en la gatera, cuando se abra la gatera, los caballos van a salir desbocados y con más brío, claro. Y como consecuencia, y no solamente con más brío, sino canalizados por el factor crisis económica que está ahí. Y si a eso le agregamos una serie de factores que le vamos a enunciar a continuación, poco está ocurriendo aquí en República Dominicana. Poco está ocurriendo. Y le vamos a decir por qué razón. En primer lugar, cuando ya se flojan los controles como consecuencia de que la pandemia va cediendo, aparece el rebrote. Pero aparece el rebrote del periodo pasado que estaba contenido ahí y no podemos echarle la culpa a los agentes de la policía. ¿Usted sabe por qué? Porque los agentes de la policía fueron héroes durante esa pandemia. No nos acordamos ahora cómo clamábamos a esos policías que tuvieron que salir, a las calles a mantener confinado a la gente a riesgo de contagiarse ellos y luego contagiar su familia. Lo comparábamos con Ángeles. Esa policía que hoy estamos tildando ahí de ineficiente, de ineficaz, etcétera, lo estamos tildando de que esa policía no sirve, de que hay que volar la cabeza de la policía, pero es todo lo contrario.
es esa misma policía la que por el hecho de haberla desarmado, no solamente haberla desarmado, de haberla maniatado por completo, no puede hacer el trabajo tan eficiente como lo hizo con la pandemia, porque ellos y Fuerzas Armadas, junto con los médicos, son a quienes debemos que no haya ocurrido aquí una mortalidad terrible. Esos son los héroes nuestros, y esos son los héroes que también salen día a día a combatir la delincuencia. Pero ¿cómo van a combatir la delincuencia si es que la policía en el 2002, a partir del 2013, fue sometido a un proceso de contrarreforma? La policía había iniciado un proceso de reforma en el año 1998-99, cuando Jacinto Gimbernal y la empresa Consulting Group, en el primer periodo de gobierno del presidente Fernández, inician ese proceso. Y ese proceso de 13 años, que se continuó en el gobierno de Hipólito Mejía, cuando evacuó una de las legislaciones más avanzadas que ha tenido República Dominicana en materia policial y probablemente de América Latina, y luego la continuó también el presidente Fernández con el Plan de Seguridad Democrática, recuérdense, y los 13 subprogramas llevaron a la Policía Nacional en el 2012, cuando el presidente Fernández sale, del primer lugar en donde le encontró como objeto de preocupación la inseguridad ciudadana, en el 2004, al 7º lugar. Óigase bien, o sea, ya la seguridad ciudadana no era problema para el ciudadano dominicano, ni era el primero, ni el segundo, ni tercer motivo, ni era el desempleo, era la inflación, cualquier cosa la energía menos eléctrica, la energía eléctrica, la vida, cualquier cosa menos seguridad ciudadana. Pero ¿qué resulta? Que llega un nuevo periodo de gobierno, nuevas autoridades, 2012 en adelante, y ya en el 2015, apenas 2 años y medio después, encuesta Gallup 2015, le invito a que la busque, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, así le entregaron. Primer lugar en la preocupación de la gente. ¿Por qué? Oh, don Adriano, porque sometieron a la policía a un proceso de contrarreforma que la ató, la cercenó, la estranguló, no solamente desde el punto de vista de sus facultades legales, sino desde el punto de vista de los recursos financieros de que disponía. ¿De qué manera hicieron eso? Votaron una ley, don Adriano. Votaron una ley, la 590-16, que sustituyó a la 9604, mediante la cual convirtieron al director de la policía, que era jefe, lo convirtieron en director de la policía, pero lo convirtieron en un director de una universidad, un rector de una universidad, no, lo convirtieron en un director de una escuelita de patio, porque le ataron la mano. En primer término, ¿cómo se manifiesta eso? En primer lugar, el director de la policía, ya como consecuencia de esa ley, no puede designar él al director de investigaciones criminales, ni al director nacional de seguridad preventiva, ni al director de inteligencia. O sea, los 3 ejes fundamentales, que son la columna vertebral de cualquier gestión, de cualquier jefe de policía, se lo impidieron ponerlo. Ahora era el Consejo Superior Policial, que a su vez recomendaba una terna. Usted se imagina lo que es eso, que usted lo designe, por ejemplo, ahora ministro de Obra Pública, y que resulta que su director operativo y el primer y el segundo hombre al mando, que venga otro a designárselo usted. Y eso, sabiendo cómo es una institución como esa, que no es horizontal, sino es que por su naturaleza es de estructura vertical, es de arriba hacia abajo. Se pasó eso al Consejo Superior Policial. Y eso una aprobación del ministro de Interior y Policía. Correcto. O de el Procurador General de la República. Sí. Hasta un enemigo lo pueden poner ahí. No, bueno, sí. Eso es lo que pasa, ahí vamos. Sí. Y entonces, lo que dice mi general Rosado con mucha propiedad es que el informe de Naciones Unidas que se dio a conocer en estos días, uno de los puntos que señala es que la Policía Nacional está politizada. ¿Por qué politizada? Esa es una de las consecuencias de eso. Porque ahora mismo las lealtades de las designaciones dentro de la institución del orden no se la deben los oficiales generales al director general de la policía, se la deben a los políticos. Porque ahora entonces, que van a estar brincando patios, yendo a la casa de noche los funcionarios políticos, para que le den la designación a ellos, porque ya no es el jefe que designa, sino son ellos. ¿Y eso cómo se traduce en términos de la inseguridad ciudadana? ¿Qué efecto tiene sobre la situación que estamos viviendo ahora? Sencillo. Si yo soy un coronel, un general, yo aspiro a ser jefe de la policía y obviamente
el vínculo que tengo con el ministro de Interior o el ministro, cualquiera de los ministros, no me permite ser jefe de la policía, pero sí director de investigaciones criminales o director de seguridad preventiva. Yo lo único que tengo que hacer es aplicar paso de la jicotea. No tengo que hacer nada. Sí. Nada más tengo que ser ineficiente. No, el jefe de la policía no me puede destituir porque quien me designa es el ministro, es el político. Claro. Entonces yo estoy tan enllavado como el jefe de la policía que llegó. Entonces la lealtad ahí es al político, no es al jefe de la policía. Y eso obviamente tiene sus consecuencias. Pero el peso más grande de eso, de esta contrarreforma, no recayó netamente ahí en la ley, porque hay otras cosas adicionales. Por ejemplo, el jefe de la policía, el director de la policía tampoco puede reunir el Consejo Superior Policial para enfrentar una situación si no es con la tutela y la aprobación del ministro de Interior y Policía. O sea, yo recuerdo que el comandante Guzmán, siendo jefe de la policía, a cada rato, eso era una reunión a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana había que estar en el despacho de él, de todos los generales, porque teníamos que pasar revista a la situación nacional. No puede serlo ahora el director de la policía, a menos que no sea que se pongan de acuerdo el ministro o el presidente para que violen la ley y lo hagan, ¿verdad?, de manera práctica, viendo que son obstáculos. Ahora bien, ahí no es que está el problema, don Adriano. Mire dónde que está el problema. Cuando se crea, bueno, cuando se le da continuidad al Plan de Seguridad Democrática en términos de lo que fue la creación del 911, porque ese es un programa del 911, del Plan de Seguridad Democrática, el 911. Cuando en la pasada gestión de gobierno se le da continuidad y se crea el 911, se hizo sobre una base, muy buen programa, excelente, es necesario y hay que mantenerlo. Pero mire qué fue lo que pasó, qué fue lo que hicieron. El 911 es un programa, es un instrumento de asistencia a la ciudadanía de naturaleza reactiva. O sea, el 911 cuando uno tiene un accidente, cuando ocurre un atraco, cuando después ocurre del hecho que va. Correcto, después del hecho. De atención a emergencia. Exacto, atención a emergencia. Eso es de naturaleza reactiva. Sí. ¿Qué hicieron? Mal asesorado, como dice el presidente, porque el presidente, como dice el comandante Guzmán, porque el presidente Medina probablemente estaba bien intencionado, pero muy mal asesorado, porque lo que hicieron fue que desmantelaron el área de prevención. La Dirección Nacional de Seguridad Preventiva cogieron los vehículos, las unidades patrulleras y las pusieron bajo el control de 911. Cogieron el sistema de comunicaciones de la policía, lo anularon y crearon el del 911. Cogieron los recursos, tomaron los recursos que estaban destinados para el programa de policía preventiva y lo pasaron al 911. El 911, que constitucionalmente, por mandato constitucional, le corresponde dirigirlo al ministro de Interior, se lo pasaron al ministro de la Presidencia. Sí. O sea, el control allá. Y peor, lo último, el sumum de la ineficiencia fue cuando designaron entonces un militar al frente de un programa que es obviamente de naturaleza de seguridad ciudadana. Y obviamente eso generó una desconexión entre 911, sistema de seguridad preventiva, hasta el punto, por ejemplo, y ahí entra otra vez lo que fue la politización de la Policía Nacional, que el brazo operativo de la Dirección Nacional de Seguridad Preventiva, que es la Dirección de Operaciones, el que concentra las tropas, operaciones especiales, Campamento Duarte, los patrulleros a pie, etc. Designaron ahí durante 6 años, por influencia política, a una persona, a un oficial que en el área de investigación estaba bien formado, pero que en materia de seguridad preventiva no sabía usted sabe el término, sí, que comienza con C. Sí. Nada. ¿Y por qué lo designaron ahí? Bueno, porque tenía un parentesco de primera línea con el entorno, para no citar un nombre, con el entorno del primer mandatario. No hubo quien moviera durante 6 años. Varias veces algunos escuchaban la queja de los directores de la policía, que tratando de remover ese oficial que no sabía nada ni tampoco iba a cumplir con sus funciones. Y obviamente eso generó esa situación de ineficiencia. Don Adriano, que heredó a este director de la policía y que no han podido resolver porque para colmo de mal entonces no partieron. Creo que si algún pecado tienen en estos momentos las actuales autoridades, tanto del nivel político como del nivel técnico policial, es
el no haber partido de un diagnóstico certero, que detectar esa realidad y empezar a corregirla enseguida, darle el control y poner a operar a plena capacidad a la Dirección Nacional de Seguridad Preventiva. Bueno, vamos a una pausa porque, como ustedes, yo no sé qué voy a hacer, pero vamos a tener que hacer varios programas. Porque, como decía al principio, se trata de dos mayores generales retirados con una experiencia vasta, no solamente en la teoría, en las profesiones que tienen, sino en el campo de batalla, donde han logrado, primero en puesto bajo y escalando con acciones positivas, hasta llegar entonces a las máximas posiciones, tanto de la policía como la dirección de drogas. Vamos a la pausa y para continuar conversando aquí con los dos buenos amigos, mayor general retirado Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de la policía, y también con el mayor general retirado Rolando Rosado Mateo, ex presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. ADOCO presenta el tercer seminario Transparencia y Gestión Pública, a celebrarse el 30 de septiembre en el Hotel Sheraton Santo Domingo, donde serán abordados los temas transparencia, gestión pública, ética e integridad, alianzas público-privada, gobierno abierto, libre acceso a la información, las compras y contrataciones públicas, el procedimiento contencioso administrativo y medidas cautelares, a cargo de los expertos Olivo Rodríguez Huertas, Rafael Vázquez Goico, Trajano Potentini, Rafael Dixon, Freddy Ángel Castro, Emily García, Juan Manuel Guerrero, Rosalía Sosa, Boris de León, Giancarlo Vega, Juan Medina Acosta y Kelvin Herrera. Tercer seminario Transparencia y Gestión Pública. Información en el teléfono 809-221-5554 y nuestras redes sociales. Tercer seminario Transparencia y Gestión Pública. Un aporte a la transparencia. Continuamos aquí en el programa Desafío para Digital 15 y Telemicro Internacional, conversando con los dos buenos amigos, mayores generales retirados, que han hecho un gran aporte a nuestra sociedad. Hablamos con el ex jefe de la policía, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, y el ex presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Rolando Rosado Mateo. Han hecho, digo yo, y le queda, como diría un expresidente, mucho que por hacer, porque si es por edad, le faltan muchos años todavía a ustedes aportando y trabajando. Hay, junto con el brote de delincuencia, también como que ha seguido el problema del narcotráfico y vinculado a personalidades, vamos a decir que a algunos políticos. Vimos los casos, por ejemplo, del diputado que está apresado en Miami, pero ahora vemos que con la DEA, y se lo voy a decir directamente a usted, después cargo con usted, pues vemos ahora que parece que con la dirección de la DEA es que se hacen todo este operativo de apresamiento y de investigación previa en Santiago, que involucra a un funcionario que a veces es un diputado, involucra a un diputado actual, yo digo todo supuesto porque yo no somos justicia, involucra a más personalidades. ¿Usted cree que el narcotráfico está creciendo en la República Dominicana? Hay dos factores que han implicado un incremento del narcotráfico. Ciertamente ha habido un incremento del narcotráfico. No porque se vean mayores decomisos, sino por factores exógenos y otros endógenos que han catalizado el problema de la droga aquí en República Dominicana, que a su vez se convierte en un factor que cataliza o incrementa la delincuencia, tanto la común como la organizada. Me explico. En el plano local, óigame, ¿quién habrá asesorado al presidente Abinader para eliminar la DICAN sin haber tenido previamente un estudio en la mano que le indicara cuántos agentes necesitaba la DNCD para combatir el microtráfico una vez suprimiera la Dirección Central Antinarcóticos? Porque eso era lo primero, tenía que tener ese estudio e incluso el reclutamiento de todos esos hombres, el equipamiento de ellos, la asignación de recursos y el entrenamiento, sobre todo el entrenamiento. En general, aprovechando que usted fue presidente ahí y que usted fue el jefe de la policía, es que la capacidad instalada que tiene la policía. Usted va a Río Limpio ahora mismo
y arriba lo que hay nada más un cuartel de la policía. Correcto. No está dirección de droga, no está la Fuerza Armada. Entonces, si hay algo de droga en Río Limpio, ¿quién es que puede verlo? La policía. La policía, la capacidad instalada que tiene la policía. Correctísimo. Muy certera su Claro. precisión porque, bueno, usted fue el legislador. A ver, recuérdeme la cantidad de municipios que tenemos. 158 Y distrito municipal. 227. Imagínese, sume 300 y pico. Sube imagínate. 300, casi 350 dotaciones. Cuando yo dirigí, espero que haya más ahora, presidí la DNCD, yo recuerdo que teníamos presencia en apenas 50 y tantos municipios y distritos municipales. El restante, Sí. obviamente por eso es que tanto el Plan de Seguridad Democrática y el comandante Guzmán hizo esfuerzo y se creó la Dirección Central Antinarcótico para combatir el microtráfico, porque la estructura, la organización de la DNCD no está orientada para combatir microtráfico. No está orientada, ni está organizada, ni tampoco está preparada, ni mucho menos tiene presencia, más que en un porcentaje que era aproximadamente como el 23-24% de los municipios y distritos municipales. Entonces, Pero si cortaron los barrios, claro, sí, si vamos a hablar de los barrios, los puntos de lo que están en los barrios. exacto. Y eso es lo peor, porque, por ejemplo, aquí, Distrito Nacional o Provincia de Santo Domingo, pongamos los dos ejes para no irnos a Santiago. No, pero ¿qué Distrito Nacional? ¿Cuántas dotaciones tiene la DNCD diseminada en los diferentes barrios, organizaciones residenciales, etcétera? Ninguna. Solamente tiene la sede central allí. ¿Y cuántos cuarteles la policía? ¿Cuántos cuarteles tiene la policía diseminada en el Distrito Nacional? Cuando hay barrios, por ejemplo, como Gualey, Guachupita, que tienen 2, 3, a veces hasta 4 destacamentos. Entonces, ¿quién habrá asesorado al presidente de que eliminara la Dirección Central Antinarcóticos sin tener? Porque lo que censuramos no es que la hayan eliminado, sino que no se haya contemplado una estructura que sustituyera las funciones que tiene. Porque mire, para que usted vea la dimensión de ese problema, un punto de droga, un solo punto de droga. Imagínese usted 3 turnos de 8 horas que normalmente tiene. Son 3 empleos. Son 3 personas que reciben en promedio por día entre 800 y 1000 pesos. Diario. Diario. 3 personas. Un Pero solo punto. estamos hablando de un solo punto. Estamos hablando de un solo punto. Ahora bien, ese punto tiene una persona que es la que le suple, que le está supliendo permanentemente la droga en la medida en que, la mercancía, en la medida en que se va consumiendo, en que se va demandando, ¿verdad? Son 4. Ahora bien, ese mismo punto de droga tiene aproximadamente entre 4 y 5 motoristas que son los que hacen el delivery, Sí. que le hacen el delivery. Sume, ya vamos por 9. Sí. Ahora, súmele a eso los individuos que hacen de vaqueo. O sea, el vaqueo es los tipos que tienen que estar en las áreas adyacentes y circundantes a donde funciona el punto de droga para dar el pitazo, o sea, el aviso, si hay presencia no solamente de las autoridades de la DNCD, sino de individuos que dan tumbe, porque se dan tumbe entre ellos mismos y también se pelean por territorio. Y esos individuos normalmente están armados. Ya vamos por 11 personas, un solo Un solo punto. Y no estamos hablando del dueño del punto, que ya son 12. Sí, sí. Entonces, imagínese usted, 12 personas en un solo punto de droga. Un solo punto de droga. Cuando estamos hablando de un distribuidor de droga que concentra, que tiene, vamos a poner 5, 6, 7 puntos de droga. Ayer escuchábamos nosotros a un comunicador que por la naturaleza de las informaciones que da, lucen contundentes, a veces lucen que son exageradas, pero que casi siempre den la diana. Tolentino. Eso sí. 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 Que él expresaba que donde antes funcionaban 3 puntos de droga, ¿cuánto fue que dijo? 83. Ahora decía que 83. 83. Pero estaba hablando, que me gustaría que Rosado lo de que ese punto de droga, un solo punto de droga, tiene 12 personas, mínimo 12, que pagan miles de pesos diarios. Claro. Miles de pesos diarios Claro. a ellos como empleados. Como empleado. Como empleados. Es de una pequeña empresa. Ah, claro. Ya es una mediana empresa. Óigame, Sí, sí. no cualquier empresa
Usted toma el papel rosado, Sí, vamos a poner 5 puntos de droga, un distribuidor cualquiera que tenga 5 puntos de droga. Multiplique, si cada punto tiene 12 personas, tiene 60 empleados. En la clasificación de las empresas, entre micro, pequeña y mediana empresa, ¿en dónde usted ubica ese individuo, ese pequeño distribuidor de droga? No es una mediana empresa ya. Mediana empresa. Entonces ya, 60 personas. Mediana empresa. Entonces, por la complejidad, por No la es micro. No, mediana. Porque el micro son 5 empleados. Exactamente, Por, 60. correcto. Por la 60. complejidad, entonces, Sí. Adriano, ya del fenómeno a donde se ha dejado llegar el microtráfico, ya no estamos hablando de que es microtráfico. Ya aquí en los barrios de nosotros hay narcotráfico. Hay narcomenudeo, sí. Pero microtráfico en la dimensión en que la conocíamos, de un individuo, dos individuos que controlaban un punto de droga, 2 puntos de droga, ya no existe. Por eso es que usted ve cómo hoy en día se están permeando las instituciones a nivel de Congreso. ¿Por qué razón? Porque ese mediano empresario que se maneja, por ejemplo, ponga Villa Duarte, por poner, dígame un barrio cualquiera, que usted entienda. Sí, cualquiera, Villa Duarte. Villa Duarte, correcto. Que tiene, vamos a suponer 5 puntos de droga, póngale 10 puntos de droga, que son 120 empleados. Ese individuo, por el flujo de dinero que tiene y la cantidad de problemas que les resuelve a la gente, porque sabe que para mantenerse frío se convierte en un líder barrial. Y de ahí al paso de convertirse en candidato político, no hay una distancia muy lejana. De hecho, recuérdese que ese diputado que está imputado ahora mismo allí en Estados Unidos fue el diputado más votado de la demarcación de él. Sí. ¿Y en base a qué fue eso? En base al billete claro. que ese tipo de personas puede disponer para eso. Entonces, el problema ahora mismo del microtráfico, aterrizando en su pregunta, del microtráfico ha evolucionado Yo quisiera, de manera negativa. yo quisiera, porque mi general Rosado dijo un punto importante en cuanto a lo que es el paso de la autoridad del mantenimiento del DICAN y pasarlo esas funciones que no está preparada la DNCD para eso. Pero hay algo que perturba y que es peligroso, el haber sacado el DICAN de ahí, sin pretender defenderlo, pero el presidente con buena intención lo hizo, pero fue mal asesorado. Es que ya para la Policía Nacional, otra vez, el tráfico de drogas no es delito. Ya no, porque no está en su mano. No, No, tiene, no, ya no es delito. Usted puede traficar frente a un cuartel inclusive, y el policía no puede actuar de someterlo a usted a la justicia de apresarlo, porque no es delito para la Le policía. quitan la función. Usted acaba de decir que en qué En Río Limpio, puse ejemplo, en Río Limpio, el distrito de Elías Piña. en ese distrito de Elías Piña, Solo está la policía. no está la policía. Sin embargo, no está la DNCD. Y ahí se puede traficar con drogas sin problema. Y si va a la policía a apresarlo, no puede hacerlo. No es un delito para la policía. Se podrá decir que en Eso es grave, gravísimo. Y como usted dijo ahorita, quizá en el mejor de los casos, en la mitad de los municipios, quizás que está la dirección de drogas. no llega a la mitad de los llega. municipios, lamentablemente, porque la DNCD ha tenido el tema de que el desarrollo del problema no ha ido a la par con la asignación de recursos, tanto en términos materiales, logísticos, como de personal, etcétera. Así en términos de formación, porque hay una colaboración directa entre las autoridades dominicanas y la DEA. Y DEA vive permanentemente formando, ¿verdad?, capacitando. Hay buena. Sí, hay buena. Ahora, en ocasiones cuando hay autoridades dirigiendo la DNCD que se empiezan a desviar, la DEA se recoge. Y yo siempre he dicho que cuando un presidente quiera saber cómo anda la lucha contra la droga, solamente tiene que medir cuántos agentes tiene la DNCD asignado a la DEA. Ahí se da cuenta. Si usted ve que ahí nada más está el encargado y 2 o 3 agentes, diga, ahí hay problemas. Claro. Porque normalmente ahí tienen que haber entre 10, 15, a veces hay más agentes de la DEA trabajando como hormiga, los diferentes casos que se dan. Se dice, general, que hay más producción de droga en el mundo ahora mismo, que Colombia y esos países es otra cosa, que la producción de droga ha sido... Correctísimo, me disculpa, comandante. Sí, lo continúa, es importante. Aclarar esto, que ciertamente el problema es que había un programa de reducción de drogas
que contemplaba la eliminación de los sembradíos de coca en Bolivia y en Colombia. Y ese programa se detuvo como consecuencia de una serie de factores que, bueno, son de naturaleza exógenos a nosotros, pero nos impactan. Porque al incrementarse, al no poderse eliminar los cultivos de droga, se incrementa la producción de cocaína, básicamente, también heroína, y eso entonces, en su paso por aquí, por República Dominicana, y tal y como usted sabe, al pagar en especias, entonces se convierte en un problema que nutre esos puntos de droga que ya existen, porque recuérdense que entre un 5 y un 10% lo que cobran las redes locales para recibir de Sudamérica la droga y enviarla hacia Europa, Estados Unidos. Cuando usted tiene, por ejemplo, recientemente, en el ferry de Puerto Rico, se acaba de incautar unos 460 kilos de cocaína. El 10% de 460 son 46 kilos. Pero ¿qué pasa? Que los distribuidores locales, los narcos locales nuestros, lo que hacen es que la cortan y la convierten, esos 46 lo multiplican por 3. De 1 kilo hacen 3. Entonces usted tiene ahí 138 kilos. De 46 que inicialmente entraron, 138 kilos. Y esa cocaína, ya por su naturaleza de estar mezclada y de menos calidad, ya no se va al mercado exterior, se queda aquí, correcto, y entonces ahí es que se efectúa. Hay unos puntos de droga, etcétera, y se nutren ahí. Toda esa cadena, porque ahí viene entonces el incremento de la delincuencia, tanto la común como la organizada. General Guzmán Fermín, Sí. yo fui testigo y partícipe en sus acciones junto con Franklin Almeida, el intendente de policía, Peña Antonio, que era de la Fuerza Armada, del programa que tenían en cierta medida para prevenir el delito, diría yo. Recuerdo esas grandes reuniones que hicimos en Ella Piña, que ustedes incluso a veces llevaban otros funcionarios que tienen que ver con problemáticas para prevenir los conflictos. Ahora mismo que vemos nosotros y se habla, bueno, si van a seguir las ciudades siendo liberadas o que ya están vacunadas, vi que lo hicieron con Pedernales, vamos a seguir entonces soltando el retén de los delitos. ¿Qué te recomendaría con esa experiencia que usted tuvo? Y como ahora estoy viéndolo así en esa la gobernación, sentado ahí, escuchando a la gente, en aquellos años, en ese programa tan, en su labor que usted hizo para evitar que el conflicto llegara. Sí. ¿Qué te recomendaría que debemos hacer ahora? Restablecer de nuevo el Sistema Nacional de Seguridad Preventiva, porque la sociedad demanda, no es que se investiguen los casos, es que se eviten los casos. Sí. No es que hayan homicidios, sino evitar las muertes y los asaltos. Y eso lo evita la prevención. De manera que la Policía Nacional, en base a lo que es la ley 590-16, que mutiló muchas funciones del director general de la policía y de la policía, como en el caso 911, le quitó la facultad a la policía de prevenir los delitos, de patrullar en las calles. Entonces, ¿qué pasa? Es como yo poner en el ring al director general de la policía o a la Policía Nacional con las manos atadas, esposadas. Es pelear contra la delincuencia con las manos atadas. No va a ser eficiente. Entonces, es de nuevo tener la policía en condiciones de prevenir, de patrullar, de hacer prevención policial, conjuntamente con la utilización de las técnicas científicas, de las ciencias sociales como la antropología, para estudiar las causas que generan los delitos. Son diferentes tipos de delitos en toda parte del país, porque es dinámico. La utilización del mapeo delictual, que es tecnología, y la Dirección Central de Inteligencia Policial, para que ellos diseñen lo que son las políticas preventivas y también insumos para hacer a la policía de persecución del crimen, que es la DICRIM. Bueno, con su permiso, generales, vamos a una pausa para seguir aquí conversando con los mayores generales retirados, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de la policía, y con también el mayor general retirado, Conrado Rosario Mateo, ex presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, ya puesto ya en su culminación dentro de las instituciones, después de haber durado décadas trabajando en los diferentes departamentos y regiones de nuestro país. Vamos a la pausa. ADOCO presenta el tercer seminario Transparencia y Gestión Pública, a celebrarse el 30 de septiembre en el Hotel Sheraton Santo Domingo,
donde serán abordados los temas transparencia, gestión pública, ética e integridad, alianzas público-privada, gobierno abierto, libre acceso a la información, las compras y contrataciones públicas, el procedimiento contencioso administrativo y medidas cautelares, a cargo de los expertos Olivo Rodríguez Huertas, Rafael Vázquez Goico, Trajano Potentini, Rafael Dixon, Freddy Ángel Castro, Emily García, Juan Manuel Guerrero, Rosalía Sosa, Boris de León, Giancarlo Vega, Juan Medina Acosta y Kelvin Herrera. Tercer seminario, Transparencia y Gestión Pública. Información en el teléfono 809-221-5554 y nuestras redes sociales. Tercer seminario, Transparencia y Gestión Pública. Un aporte a la transparencia. Continuamos aquí en Desafío para Digital 15 y Telemico Internacional conversando con los mayores generales retirados, ex jefe de la policía, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ex presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Orlando Rosado Mateo. General, usted viene explicando un poco la parte de la prevención. Yo mismo lo veo, creo que la prevención es lo primero, pero hay una preocupación que hemos tenido y es que si la policía tiene, por ejemplo, 30.000, no sé, o 25.000 policías trabajando. De eso pueden haber 500, 300, 200, 100, que son parte de los delincuentes que cayeron en la policía. Pero la policía, como usted le busca ese porcentaje, no es nada. De hecho, yo le he dicho a mucha gente que si usted coge la policía y los rincona todos en una esquina por 24 horas, se comen el país. Es decir, la policía, yo he dicho que la policía, la Fuerza Armada, la iglesia, son instituciones soporte de la institucionalidad de la República Dominicana. Por más críticas que le hagamos y se la haremos, son críticas para que mejore, sin dejar de reconocer el valor que tiene la policía para nuestro país. ¿Qué habría que hacer para ver si se limpia un poco de que si tú tienes Sánchez Felicidad, 100 policías y hay dos que son malos, esos dos nos dañan a nosotros? Porque yo no sé, ustedes tienen que haber visto la película Sérpico. Sí, esa es la película que dice todo. Sí. ¿Qué habría que hacer, general? Lo que se hizo en Nueva York, cuando la policía en ese entonces, de los años 90 hacia atrás, era la policía una de las más corruptas de los Estados Unidos, a pesar de que ganaban un buen sueldo, a pesar de que estaban bien equipados, bien entrenados, era una policía muy corrupta. Sí. Lo que hizo entonces el general, el alcalde Giuliani, en esa época, hizo un acuerdo importante solamente con la Policía Nacional de la alcaldía, sino también con los fiscales y los jueces. Y hubo una creación allá de fortalecimiento de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Nueva York. Y hubo una limpieza enorme. Entonces fueron ya etcétera, etcétera. Nosotros fuimos a Estados Unidos, y aquí vino el director de esa policía, los internos, el Robert Campisi, que duró casi 10 años, más de 10 años, director de esa internos. Y así que aquí se creó, gracias a los cambios que se hizo en la policía, de la ley 96-04 de Hipólito Mejía, se creó la Dirección Central de Asuntos Internos, que fue fortalecida después con el Plan de Seguridad Democrática. Y se vivieron a entrenar aquí a policías, a gente, y después aquí fueron a enviar a hacer una pasantía a Estados Unidos, Nueva York, Estados Unidos. Y funcionaba bien. ¿Pero qué pasó? Y vamos a la ley 590-16, esa de manera perversa también, mutiló también funciones de competencia de asuntos internos. Por lo tanto, antes tú sabes que con Rosado, tanto en la DNCD como en la policía se poligrafiaban, sí, al alto mando y al medio mando.
poligrafiado. Se crearon unidades de poligrafía dentro de la policía, dentro de los asuntos internos, la gestión del comandante Guzmán. ¿Entiendes? Se poligrafiaban. El primero que se poligrafió fui yo. Entonces, de ahí, y Rosado ya la DNCD. Entonces, ahí había un control interno. Y además teníamos señuelos, policías que estaban en la calle de civiles, que parecíamos motociclistas, motoristas, vehículos de carro público, o sea, a ver si la policía lo paraba, es un retén de eso, a pedirle cuarto. Señuelos, y la policía grabado, fotografiado y después cancelado. Entonces, había un control. Y eso obviamente reduce la actividad de corrupción. Además que todo aquel policía que cometía actos de corrupción, yo lo votaba todo inmediatamente. De manera draconiana. Y separamos generales, coroneles, todos los rangos, 9,000 y pico de policías. Porque, yo digo aquí, cuando dice que la policía es corrupta, no digamos que la policía es corrupta. Hay policías, una cosa es la policía y otra los policías. Pero dentro de los policías, los menores son los corruptos. Porque lamentablemente, esas pequeñas manzanas podridas son las que más suenan. Las que más se mueven. Pero la masa grande de agentes policiales, mujeres y hombres, son buenos. Ahora, lo que hay que fortalecer de nuevo, devolver la función a asuntos internos y darle el equipamiento de recursos para eso. Ahora, yo quiero que ese era un tema. Sí. Volviendo de nuevo a lo que el país necesita. Sí. Y el gobierno, con mucho respeto, como recomendación, es devolver a la institución la capacidad de prevención. Y yo quisiera que el general Rosado Mateo hiciera un recuento como uno de los actores principales en mi jefatura y después cuando estaba en la DCD, cuando se crearon esos dispositivos estáticos de control en nuestra gestión, preventivos, y cómo funcionaban, porque cuando yo llegué a la policía, yo lo nombré a él como director de recursos humanos, Yo recuerdo. para recuperar a todos esos policías que estaban en oficina y en banco, esas cosas, porque eso la gente no lo dice. Y en la policía había 1.800 hombres de patrulla en las calles y lo entregamos con 15.000, sin ingresar a nadie, de los que estaban por ahí sueltos, 15.000. Y ese tipo, se entrenaron, se formaron. Luego de eso, desarrollamos esas políticas preventivas. Y me gustaría entonces que Rosado, porque después yo lo puse entonces, después ya teníamos eso bajo control, lo nombré como director de la policía preventiva. Sí. Y se formaron esos equipos a nivel nacional. Y después cuando estaba en la DCD, le va a contar entonces lo que pasó en el país. Sí. Se trata, lo que queremos es hacer un humilde aporte, Claro, para que esa comisión que está trabajando ahí, igual que la misma dirección de la policía, que en ese entonces probablemente el actual director de la policía era teniente coronel, o debía ser en esa época, 2008, sí. Laura, La capitán. Imagínense. O sea, él, para nosotros le decimos de manera afectiva el muchacho, porque realmente para Sí. nosotros, ¿verdad? Que Un joven que era asumió. un jovencito, claro, por supuesto, sin que ello signifique en modo alguno nada peyorativo, sino en términos más bien afectivos, porque realmente él tiene la formación, tiene la capacidad de trabajo, de hacer un buen trabajo, solamente necesita buenas orientaciones y apoyo político, Sí. que fue el que nosotros tuvimos cuando el entonces presidente Fernández le dio el apoyo al comandante Guzmán Fermín para hacer lo que había que hacer. En esa tesitura que nos señala el comandante Guzmán sobre lo que hicimos en aquel entonces, tanto en la Dirección Nacional de Seguridad Preventiva, fue sencillamente, después que teníamos unos 16.000 policías, implementar metodologías de trabajo orientadas básicamente a prevenir el crimen y el delito y hacer que el ciudadano se sintiera seguro. Y el delincuente, a su vez, que se sintiera como paloma en zinc caliente. O sea, que donde quiera le saliera, por poner un término que pudiera parecer vulgar, pero que es muy propio, que donde quiera le saliera el diablo vestido de policía. Un policía o un equipo de policía detrás de ellos. ¿Cómo? Bueno, esos dispositivos estáticos de control básicamente eran equipos formados por entre 7 y 10 oficiales de policía con capacidad movible en la ciudad de Santo Domingo, en la capital de la República. Aquí yo recuerdo que teníamos unos 15 dispositivos estáticos de control que daban la percepción de que no eran 15, ¿no?, sino que eran 50 o 60. ¿Por qué?
porque no tenían más que una hora para estar en cada sitio. Se desplegaban, hacían su trabajo y salían a otros lugares previamente identificados con una unidad que eran los ojos y los oídos de nosotros, que había creado el comandante Guzmán Fermín, que mapeaba el delito y decía en dónde estaban ocurriendo los robos, los atracos, los homicidios, etc. Y donde ellos nos decían que había que operar, ahí iban. Eso es la focalización de la acción policial en base a un mapeo delictivo. Esa es una técnica que tienen que volver a retomarla. Eso era dispositivo estático de control, pero había otros que operaban de manera paralela, que se llamaban chequeos relámpagos en los semáforos. Y eran otros equipos también que se instalaban en los semáforos principales de las intersecciones en donde estaban operando, que en apenas un minuto, lo que tardaba un semáforo en cambiar de dirección, previamente eran muchachos que habían sido entrenados para identificar por perfiles vehículos o personas que iban en vehículos para virarlo, chequearlo. Y ahí venían armas de fuego, ahí venían drogas, ahí también venían prófugos que estaban pendientes, que se estaban desplazando. Eso aparte de los motores que teníamos de reacción rápida. Estaba atracado. No se movía un mosquito, una intersección de avenida en donde no tuviera control la policía y la DNCD, porque eran operando en conjunto con las Fuerzas Armadas, porque tenemos que ser claros, era una combinación policía, DNCD, Fuerzas Armadas, que tiene unas unidades que son muy buenas y están diseminadas ahí. Esas unidades están ahí, úsenlas, opérenlas, pónganla a funcionar la DNCD junto con la policía. Revivan la muerta policía preventiva, el área de operaciones, que si era para el este, de San Pedro de Macorís para allá, Juan Dolio hasta Higüey, eso era cerrado el país, en esa región del país. Y por eso nos permitió, en el 2009, por ejemplo, cuando llegamos, eran 163 trazas, están ahí. Apenas un año y medio después, y con la llegada de los aviones Tucano, en el 2011, en República Dominicana no había una sola traza. Y las estadísticas están ahí. Invito que entren al YADESAO, a la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta del Comando Sur de Estados Unidos, que es quien tiene esas estadísticas, y están ahí en internet. Claro, hay gente que la han maliciosos, que la han distorsionado, pero que entren a la página de la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta, que está ahí, de 165, de 160 promedios trazas al año a 0, como consecuencia de la implementación de esa política, que las autoridades lo pueden hacer. Bueno, muchas gracias, amigo. Señores generales, quiero primero decir que este es un programa muy bueno porque se ha analizado y se han dejado propuestas para que las cosas mejoren, los tres con buenas intenciones, porque el éxito de cualquier funcionario es el éxito de nosotros y del país. Sí, porque y ese es el sentido que tenemos, ese es el sentido. Yo particularmente ya y personalmente le pido al nuevo director de la policía o al director de la policía, ya tiene un año, de que aproveche la experiencia. Ahora si se hiciera una reunión con los ex jefes, ex directores, presidente de la Dirección de la que le va a enriquecer. Y lo digo porque yo durante mucho tiempo fui vicepresidente de esa comisión en el Senado y conozco que esas experiencias no se pueden dejar desaprovechar. Le sugiero eso al director de la policía, al mismo ministro de Interior y Policía, que fuimos juntos, él y yo. Él era presidente de la Comisión de la Fuerza Armada y yo era vicepresidente durante 4 años, el buen amigo Chubaque. Le sugiero lo mismo al ministro de Interior y Policía y al propio presidente de la República, que aproveche todas estas experiencias positivas que han estado ahí. Por último, volver a agradecerle a ustedes el apoyo que siempre dieron a Jenny de Piña, rescatando jóvenes que estaban por las circunstancias perdidos y que logramos después convertirlos ya en profesionales, en otra cosa. Igual en general, ayudando a resolver problemas para que no fueran conflictos. Y tengo que decir, y debo recordar los tantos encuentros que hicimos. Estaba Franklin Almeida, estaba Peña Antonio, estaba usted, donde se escuchaba a la población y se buscaba entonces, solucionando problemas, la prevención. De manera que muchas gracias y quiero que vengamos pronto para que usted me traiga el video de cómo hacen la cocaína, para que nuestra juventud, y quiero decir eso, nuestra juventud vea bien el daño que se le hace
Creo que es un ejemplo muy bueno que usted lo hace siempre en Piña, para que vean ese daño que se le hace y que vean ahí que no podemos caminar por el camino correcto. Correcto, sí. Bueno, muchas gracias. Han estado con nosotros dos expertos en seguridad ciudadana, en seguridad nacional, por su largo año de servicio dentro de la policía, dentro de la dirección de drogas, donde llegaron a ocupar las posiciones cimeras de ambas instituciones, dejando huellas por su paso como presidente de la Dirección Nacional contra la Droga, el mayor general Rolando Rosado Mateo, y como director de la policía, mayor general Jefe de la policía. Jefe de la policía. Sí, porque eso ahora no hemos quedado con eso. Jefe de la policía. Y un jefe que era jefe de la policía y era jefe. Digo, que porque era jefe. No, Claro. era jefe, ambos tenían las posiciones, pero lo actuaban. A veces veían al mayor general Rolando Gonzalo Mateo como un hombre psicorrido en su trabajo. Sí. Y a veces y a usted lo veían también como Claro, demasiado duro. Sí, Pero hay que hacerlo. esas eran las funciones de ustedes. Es el mando. De manera que muchas gracias y pronto quiero que estemos aquí para seguir hablando de otros temas que se nos quedan. Muchas gracias. Será entonces hasta mañana con otro programa tan importante como este de hoy, que hemos estado con dos personalidades de la más conocedora de la seguridad ciudadana, la seguridad nacional del país, y al mismo tiempo que dejaron su impronta en ambas instituciones.